Hola jóvenes de 13.1. Haremos una profundización en lo que es la caracterización que hizo Victor Lowenfeld sobre el dibujo de los niños. A continuación, entonces, veremos primero que él hace una organización por etapas según las edades. La primera etapa se llama el garabateo, va de los 2 a los 4 años. El garabateo lo subdivide en 3 momentos. Garabateo sin control. Es un garabateo desordenado, no hay control de los movimientos. Totalmente longitudinal, o sea, de un lado hacia otro. No respeta los espacios, se sale de la margen. En ese garabateo hay más placer, parece que en el movimiento, por eso se escribe ahí que placer kinestésico al rayar. Hay un balanceo de los brazos, inclusive también del tronco para hacer esa clase de rayado. Es el garabateo del niño inicial, el que coge por primera vez el lápiz. No tiene desarrollada la pinza y como no tiene desarrollada la pinza, entonces su garabateo es un garabateo compulsivo y sin ninguna intención. El segundo garabateo se llama garabateo controlado. Entonces en el garabateo controlado se empieza a ver la utilización de círculos y variaciones en el control motriz. Ya no va de lado a lado, sino que ya tiene como la intención. Esos dibujos son más pequeños, los movimientos pueden ser repetitivos. También podemos ver que la figura humana como tal no existe, pero sí hay la intención. Entonces, semicírculos pueden ser cerrados o a medio cerrar, a los que le pone en cualquier, estos que usted está observando acá, se ven bastante ordenados, ¿no? Pero no necesariamente pueden tener ese orden. Puede ser que la boca la tenga para un lado, que la nariz la tenga para el otro, porque aunque hay control, para él, desde que estén los órganos, está bien dibujado. También otro detalle que podemos ver en estos dibujos que reciben el nombre de monigotes es que las manos y los pies se dibujan igual, son a manera de puños los dos. Bueno, continuamos entonces con la tercera parte del garabateo que se llama garabateo con nombre, donde ya sí hay más una intención, ¿sí? de representación, porque ya se cuenta una historia en el dibujo. Al contar la historia le pone nombre. El cambio del pensamiento es diferente porque es más imaginativo, ¿no? Ya le pone una función a los objetos que dibuja y si dibuja personas, las dibuja como, o cuenta que las está dibujando haciendo una acción, haciendo un movimiento, haciendo alguna representación específica a cada una de las cosas que dibuja ahí. Y aparece algo que inicialmente la nombramos como línea de base, que la coloca, pero muchas veces los objetos no están anclados a la línea de base, están muy cerca. A medida que el dibujo se va evolucionando, entonces los objetos van tocando la línea de base y se van anclando a la línea de base, por ejemplo, los árboles, las personas, los carros, las ciclas. Utiliza los mismos elementos, líneas, rayas, círculos para dibujar lo mismo, o sea, igual que como los utilizó para dibujar el sol, los utiliza para dibujar las personas. Y como es decir, la proporción entre las piernas y el cuerpo no interesa. También utiliza 5 líneas, puede ser que utilice el puño, pero también puede ser que utilice 5 líneas para indicar los dedos de las manos. Bueno, eso es el garabateo controlado. Después del garabateo controlado está la etapa preesquemática, donde se observa una relación en la representación o entre lo que representa. Entonces ya hay una relación más clara en que nos muestra como una historia, así los elementos como los observa aquí estén volando. Si los elementos están lejos de la línea de base, que aquí ya empieza a cambiar la línea de base porque ya miren, nos está insinuando, es como un prado, como una colina, pero los objetos siguen estando por allá como levitando. Entonces está como buscando el concepto, los símbolos son muy cambiantes, mire el dibujo de la sigla tan
tan completo, ¿no? Todos los elementos los va colocando. Es un dibujo muy descriptivo. Las relaciones que hay entre los objetos, pues el significado se lo va dando dependiendo del estado emocional que tenga con el objeto que dibuja. Entonces posiblemente tiene un estado emocional muy bonito con la bicicleta porque lo dibuja a pedir de boca. Si es al papá o a la mamá, dependiendo con quién tiene mejor relación, posiblemente le ponga mayor interés a la figura del padre o la madre. Y el color, pues también depende de ese significado emocional que tenga con el objeto que está pintando. Entonces, por ejemplo, al sol, ¿por qué le doy amarillo? Pues, es que el sol es tan brillante, tan grande, y pues se le da el amarillo porque ese es el color del sol. Bueno, después de esto, sigue la etapa esquemática. En la etapa esquemática, que va de los 7 a los 9 años, el descubrimiento de conceptos se convierte en un esquema mediante la repetición. Los conceptos definidos dependiendo del conocimiento activo de la personalidad. Entonces, cada persona que él dibuja tiene un sentido. Es mi papá es el que da las órdenes en la casa, pinto más grande. Es mi mamá, pero mi mamá es la que da las órdenes en la casa, o tiene un significado sentimental mayor para mí, pues también la voy a dibujar más grande. Se expresa por lo general con figuras geométricas, con círculos para la cabeza, con rectángulos para lo que es el tronco y las piernas. Y el color es muy importante aquí porque es el que le da sentido a lo que dibuja. Hay un concepto más claro de lo que es la proporción entre las partes del cuerpo. Y es una proporción directa, ¿no? Entonces, por ejemplo, a los niños ya no les pinta cosas tan detalladamente, mientras que a los grandes ya les pinta cosas con más detalle. Seguidamente de la etapa esquemática, se encuentra que hay unos principios que hacen parte del dibujo de los niños, entre ellos el principio de rayos X, que tiene que ver con que al dibujar, por ejemplo, un edificio, una casa, un avión, un bus, se puede ver todo lo que está pasando por dentro de ese vehículo. Si es un bus, se ve el chofer, se le ven las piernas al chofer, se ven los pasajeros. Si es un apartamento, entonces se ve la cama, se ve el dormitorio, se ve la cocina, la mesa, todo lo que haya, y si hay personas, las personas que están dentro del apartamento. O sea, las paredes se hacen a manera de translúcidas, digámoslo así, porque se pueden ver hacia adentro. Otro principio muy importante es el principio del el tamaño, dependiendo de la función que esté ejerciendo, por ejemplo, un órgano del cuerpo. Entonces, si la persona va caminando y lleva una sombrilla para protegerse, el niño le va a dibujar la mano más grande, la que lleva la sombrilla, porque esa mano está haciendo una función. Otro elemento importante que es que, por ejemplo, va a dibujar el pasto, le dibuja todos los pasticos uno por uno. Va a dibujar el cabello de una persona, dibuja pelo por pelo, pelo a pelo, todos los pelos. Quisiera dibujárselo todos los cabellos, ¿sí? Nosotros ya no, porque como vemos el color verde, por ejemplo, para el pasto y lo echamos así parejo, lo emparejamos. El niño sí no, el niño se da la tarea de dibujar uno por uno cada detalle que, que se encuentra en el prado, por ejemplo, en el césped. En la etapa del realismo, entonces encontramos que este ya es un dibujo más completo. ¿Por qué? Porque ya se sale de la línea de base, y la línea de base toma el concepto de plano. La línea de base era antes una linecita para pegar y para poner las cosas ahí. Inclusive la línea de base inicialmente no existía porque las cosas las pegaba en la parte de abajo de la hoja, ahí era que dibujaba. Ahora la línea de base toma otro concepto, plano. Entonces miramos este ejercicio que vemos acá y vemos que ¿cuántos planos hay? Mire, el del cielo es uno, las montañas son otro, la superficie sobre la que está el caballo y las personas es otro. Entonces, al establecer los planos, ¿qué hace? Sobrepone una imagen sobre otra.
Esta montaña está por delante de la otra montaña, ya hasta aquí vemos la montaña, no la vemos más, ¿sí? Esta montaña está puesta sobre el cielo que se ve allá y solamente se alcanzan a ver estas nubes, las nubes que puedan haber allá detrás de las montañas no se ven, ¿sí? Esta colina está puesta sobre esta colina, entonces esa es una característica del dibujo aquí en la etapa del realismo, empieza a parecerse mucho más a las cosas porque, porque utiliza los planos para mostrarnos los detalles del entorno físico, cómo se dan y cómo puede darse esa forma tridimensional de las cosas, ¿sí? Para lo que utiliza la sobreposición de las formas. Seguidamente, entonces sigue el pseudorealismo o pseudonaturalismo, que es un enfoque muy realista, en el que se le da como mayor importancia a lo que observa, lo visual, y por ejemplo, se le dan articulaciones a las piernas, a los brazos, para dar movimiento, ¿no? Para significar que las personas van caminando o que van haciendo algún ejercicio. También aparece la perspectiva. Y cuando decimos aparece la perspectiva, no es únicamente que se queda en el que la persona principal tenga más tamaño que las personas secundarias, ¿no? Sino que ya pone una línea de horizonte y entonces si va a pintar árboles, los árboles que están más lejos los dibuja más pequeños y los que están más cerca los dibuja más grandes. Eh, entonces busca o sea, tiene esa necesidad de expresarse por medio de la perspectiva. Eso es muy importante aquí. Los colores que utiliza son colores dependiendo de la importancia de la persona que está dibujando o del objeto que está dibujando. Y para terminar, entonces tenemos la etapa de las decisiones, donde el dibujo es un dibujo totalmente realista. Se pueden encontrar dibujantes con algunas características especiales, dibujantes muy especial, muy visuales y entonces pintan lo que ven. Y dibujantes ápticos que le dan importancia a las expresiones, a lo emocional y entonces son expresionistas en su forma de representar. Expresa estados de ánimo, las proporciones son muy importantes, exagera los detalles, los enfatiza, es muy creativo en cuanto a la representación de la figura humana. Bueno, que tengan buena tarde o buena mañana, no sé. Muchas gracias.